Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Solange Jiménez y el de mi compañero Dani Guevara. El día de hoy les daremos un recorrido que iniciará en el Centro Histórico de Quito y finalizará en el de Guayaquil. Basílica del Voto Nacional. La Basílica del Voto Nacional, o también conocida como la Consagración de Jesús, es un edificio religioso de estilo neogótico que se encuentra ubicado en el centro histórico de Quito. Surgió de la idea de construir un monumento como perpetuo recuerdo de la consagración del Ecuador al corazón de Jesús, planteada por el padre Julio Mantovell. Para la construcción se pidieron donaciones en varios países, quienes proporcionaron dinero, materiales y mano de obra. A cambio se grabaron sus nombres en las piedras. El arquitecto francés Emilio Trilea fue el encargado de diseñar esta construcción entre los años de 1890 y 1896. Fue inspirado en la Catedral de Notre Dame. Aunque aún faltan detalles decorativos, se puede decir que la edificación, tal como se conoce hoy, fue terminada en el año 1924, cuando comenzaron a oficializarse las misas en la nave central y a repicar las campanas de las torres. Ciertas creencias populares cuentan que el día en el que se termine de construir la basílica se acabará el mundo, o en su caso, el Ecuador desaparecería como un estado libre y soberano. Un dato muy importante, se puede decir que la basílica fue bendecida por el Papa Juan Pablo II el 30 de enero de 1985, aunque fue consagrada e inaugurada oficialmente el 12 de julio de 1988. Catedral Metropolitana de Quito. En la Catedral Metropolitana de Quito, tras la fundación de la ciudad en 1534, la repartición de solares en los principales edificios públicos se desplazaron alrededor de la actual Plaza Grande, y la catedral correspondió en efecto al terreno que se otorgó al primer sacerdote, Juan Rodrigo. Ya en años posteriores, en el siglo XVI, adquirió el título de catedral hasta 1545, y ahí es donde empieza la ampliación de este templo, que es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Catedral de Quito ha sido clasificada dentro del estilo neoclásico, aunque en particular la arquitectura de esta iglesia no presenta un estilo artístico definido, sino más bien 4 estilos diferentes, tales como el neogótico en los arcos semiojivales y vitrales, el mudéjar en el artesonado, el neoclásico en los pórticos de ingreso a las capillas, pórticos que enmarcan a 3 lienzos que se hallan en la nave lateral izquierda y además en los retablos que se hallan en el trascoro, el barroco en el retablo mayor y retablos de algunas capillas. En el caso del atrio de esta catedral, es una piedra que posee balaustrada, una decoración delimitada por pirámides de alfarda, en cuyos intermedios encontramos decoraciones netas con follajes y resotones, remate esférico al costado derecho de la cruz atrial, y en el centro se encuentran 12 gradas abanicadas. Iglesia San Francisco de Quito. La Iglesia San Francisco de Quito es el templo más representativo y con excepcional belleza. Es aquel conjunto arquitectónico más grande en los centros históricos de Iberoamérica. La estructura es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América, y es por ello que es conocido como el Escorial del Nuevo Mundo. San Francisco es considerada como una joya de la arquitectura continental, por su mezcla de diferentes estilos combinados a lo largo de más de 150 años de construcción. Es la más grandiosa edificación de Quito colonial, que luce numerosas pinturas y esculturas de los maestros de la escuela quiteña. En su interior representa el artista y el estilo mudéjar, en su altar recubierto de pan de oro. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de Quito, tallada por Bernardo de Legarda, maestro de la escuela quiteña.
comenzó su construcción apenas fue fundada la ciudad de Quito en 1534, en terrenos aledaños a la plaza donde los indígenas realizaban el intercambio de productos. Malecón 2000 se encuentra en la avenida Simón Bolívar al pie del río Guayas. Tiene una extensión de 2,5 kilómetros de largo con una superficie de cerca de 20 hectáreas. Su historia data desde antes de 1820, cuando se llamaba Calle de la Orilla. Para 1845 tenía 1,5 millas de largo, con asientos de listones de madera y con lámparas de hierro fundido para iluminarlo. En 1906, el Cabildo construyó su muro de contención entre el barrio Las Peñas y la calle Colón. Tradicionalmente, era la primera imagen de la ciudad a los viajeros que llegaban en barco, pues en aquella época la vía fluvial era la mayor vía de comunicación. Inicialmente, el sector comprendido entre las calles Aguirre y Junín se llamó Paseo de las Colonias Extranjeras, merced de una ordenanza municipal de 1931. Luego su nombre cambió al de Malecón Simón Bolívar. A partir de 1999, en el periodo del ingeniero León Febres Cordero, la Municipalidad de Guayaquil emprendió la regeneración urbana que culminó en el año 2000 con la alcaldía del abogado Jaime Nebot, transformando la imagen de la ciudad y convirtiéndola en ícono turístico, conociéndola actualmente como Malecón 2000. Este es uno de los proyectos urbanísticos más exitosos de América, considerado un modelo a nivel mundial y declarado espacio público saludable por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es el sitio más visitado de Guayaquil, que atrae miles de turistas, especialmente los fines de semana. Está dividido en sectores, los mismos que muestran la variedad de las grandezas de Guayaquil. Podemos observar algunos como el hemiciclo de la Rotonda, que es un monumento a Bolívar y San Martín. Aquí encontraremos las famosas letras de Guayaquil, donde es tradición para los turistas detenerse a tomarse fotos. También encontraremos la Torre Morisca, más conocida como la Torre del Reloj. Además, podemos visitar el Museo Miniatura de la Historia de Guayaquil, el Centro Comercial del Malecón, jardines con lagunas de patos, el Cine IMAX, patios de comida, zonas de juego, muelles, desde donde se pueden abordar embarcaciones para realizar paseos por el río Guayas. Y miradores como La Perla, la cual es famosa por ser una noria mirador de 57 metros, situada en el extremo norte del Malecón 2000, donde se puede apreciar a la ciudad en vista panorámica. Al finalizar el recorrido por el Malecón, nos encontraremos con el emblemático barrio Las Peñas, el cual podemos recorrerlo mediante una escalinata de 444 escalones numerados que nos llevan hacia un faro donde podremos tener una mejor vista de la ciudad. Este barrio conserva las edificaciones más antiguas de la ciudad, ya que fue el primer barrio de Guayaquil, siendo declarado como Patrimonio Cultural en el año 1982. Parque Histórico. Se encuentra ubicado en la ciudad de Entre Ríos, vía Guayaquil a San Borondón. Fue inaugurado el 21 de octubre de 1999. Cuenta con 8 hectáreas. Es un parque recreativo y refugio de vida, historia y riqueza natural de la región. Es un sitio ideal para el turismo ecológico y arqueológico. Al visitarlo podremos internarnos en el exuberante verdor del bosque y caminar por un sendero de madera que lo atraviesa. Este es un lugar alejado de la actividad comercial y el bullicio de la ciudad. Este parque fue creado por iniciativa del Banco Central del Ecuador, con el objetivo de preservar para futuras generaciones lo mejor de la vida silvestre, de las tradiciones y de la antigua arquitectura urbana de esta ciudad. La moneda y vestimenta guayaquileñas es una de las cosas más famosas que traspasaron las fronteras, así como los confites, tabacos y derivados de la actividad agrícola, los cuales podremos observar aquí. Está rodeado de bosques de manglares y otras especies de árboles, como el platanillo, que crecen naturalmente alrededor del río Daule. Cuenta con 530 animales propios de Guayaquil y de la zona costera del Ecuador. La mayoría están en peligro de extinción o han sido rescatados por el Ministerio de Ambiente y la Policía Ambiental. Se pueden observar el venado de cola blanca, mapache y el osito lavador, grupos de saínos, tigrillos, osos perezosos, cocodrilos, entre otras especies.
Existen alrededor de 90 especies de aves como papagayos, pericos, águila arpía y demás. Se divide en 3 zonas. La primera es la zona de vida silvestre. Podemos realizar recorridos en estaciones diseñadas para que las especies sean mostradas en un hábitat lo más cercano a lo natural. Acompañar la recreación de bosques diversos, y en la sala de interacciones los visitantes podrán ver de cerca especies como papagayos, los osos perezosos, cuzumbos, entre otros. Además, el público contará con la explicación de parte de zoocuidadores sobre las características de los animales y las necesidades de cuidarlos para su preservación. Al final de esta zona tendremos el mirador, que es una de las paradas que despiertan más interés, ya que se eleva hasta los 11 metros de altura, donde ahí tendrán una vista formidable del bosque y podrán disfrutar de los sonidos de este paraíso. La segunda zona es la de tradiciones. En esta zona no solo se permitirá encontrarse con el pasado, además se abrirán las puertas a un mundo rural, que a veces está demasiado lejos para ser conocido. A principios del siglo XIX, la economía ecuatoriana tuvo un importante resurgimiento gracias a la producción de cacao, especie conocida por aquella época como la pepa de oro. En esta zona encontraremos la casa campesina y la casa hacienda. En la primera podremos ingresar a los diferentes ambientes y aprender un poco más acerca de la vida de los campesinos que trabajaron en los campos de arroz, plátano, café y el cacao. Además, podremos apreciar los utensilios utilizados, la distribución de esta vivienda rural y su particular forma de vestir, lenguaje y tradiciones. La segunda casa es un edificio restaurado y reconstruido que data del año 1882, donde podremos visitar las zonas de secado de cacao y las bodegas de almacenamiento, así como observar algunos de los implementos usados en estas tareas. Las 2 casas se encuentran rodeadas de huertos de plantas medicinales, hortalizas y árboles de cacao, lo que complementará su inmersión dentro de este escenario. La recreación es tan perfecta que por un momento creeremos que atravesamos un portal del tiempo y hemos llegado a Guayaquil de principios del siglo pasado. Para finalizar, tendremos shows artísticos con coplas, amorfinos y música a cargo de los compadres, que te permiten de una forma entretenida conocer las costumbres y tradiciones del Montubio. Como tercera y última zona tenemos la zona urbano-arquitectónica Malecón 1900. Al recorrer esta zona nos encontraremos con la arquitectura del Guayaquil del año 1900, acompañado de personajes que mostrarán el estilo de vida de la sociedad citadina de la época, su vestimenta y costumbres. Los puntos atractivos de esta zona son la casa de Julián Coronel de 1899. Es otro de los lugares más visitados. La planta baja era originalmente utilizada para vivienda, mientras que la planta superior fue destinada al comercio. También está el antiguo Banco Territorial de 1886, construido en madera y con recubrimiento de zinc en la fachada. En la actualidad, este edificio es utilizado para diferentes entidades bancarias para brindar servicios comerciales a los visitantes del parque. Luego está el Hospicio del Corazón de Jesús del año 1892. Considerada una joya arquitectónica, este edificio de madera y mampostería en la parte baja es uno de los que despiertan mayor admiración por sus proporciones y belleza. Finalmente está la Casa Verde, del año 1896. Es un edificio destinado originalmente al uso residencial, pero que en la actualidad será destinado a servir como local para talleres de oficios tradicionales y área de exposición.